Estimados, bienvenidos a este módulo 2 del curso de Introducción a la Oncología. Vamos a revisar la quimioterapia, todos los agentes que existen para el tratamiento sistémico oncológico. Empezamos con esta frase de William Osler en 1892, en Principios y Prácticas de Medicina. Si no fuera por la gran variabilidad entre los pacientes, la medicina podía ser considerada como una ciencia y no como un arte. Es claro que en el tema oncológico se acuña verdaderamente porque muchos pacientes no responden al tratamiento. ¿Cuáles son las modalidades de tratamiento? Oncológico, esencialmente fármacos, como vamos a verlos, la quimioterapia y en el próximo módulo la hormonoterapia. Y existen otros como la radioterapia, la cirugía, productos biológicos anticuerpos, que además se investiga en el tema porque es tratamiento dirigido frente a ciertos tipos de cáncer. Tratamientos de apoyo, cuidados paliativos. Digamos que esta es la gran variedad de tratamientos que existen y recordar que, por ejemplo, la radioterapia en su mayoría de las veces pues genera un tratamiento más bien local, al igual que algunos casos de citorreducción en los casos de cirugía, y en estos se actúa solamente en un área del cuerpo como el seno, el pulmón o la próstata y usualmente van dirigidos directamente frente al cáncer. Pero cuando hablamos de quimioterapia, el tratamiento en su mayoría es sistémico, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la quimioterapia? Cualquier tratamiento médico basado en la administración de sustancias químicas que llamamos habitualmente fármacos o principios activos, como penicilina, como aspirina, etcétera, pero paulatinamente se ha acuñado esta terminología para el tratamiento oncológico. Entre los antecedentes históricos, el primero que habló el término quimioterapia fue Paul Ehrlich, en donde se acuñó este término en el sentido de tratar las enfermedades con agentes químicos. Los agentes alquilantes son los primeros quimioterapéuticos modernos, resultados de un programa secreto de guerra química, lo que se había visto sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, como algunas sustancias, por ejemplo el gas mostaza, se utilizó como arma química durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y se veía que había disminución en el número de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, es decir, leucopenia, y después de esto empezaron a evaluar los resultados de estos agentes, de tal manera que se encontraron con productos que disminuían el recuento de glóbulos blancos, de glóbulos rojos y que podían producir curación de ciertas enfermedades. Durante 1943, en el centro médico de Yale New Haven se observó que los agentes alquilantes causaban neoplasia linfoide de la médula ósea, lo que conllevó a su uso en neoplasias hematopoyéticas. En la década de los 60 se emplearon combinaciones de quimioterapéuticos para la curación de leucemias infantiles y enfermedades como la enfermedad de Hodgkin. El objetivo principal de la quimioterapia es interferir en la manera que se dividen las células para evitar la diseminación del cáncer. Veíamos en el módulo 1 cómo es el ciclo celular y en esta diapositiva podemos ver en los diferentes sitios que puede actuar la quimioterapia. Aquí tenemos la célula tumoral y la quimioterapia puede, por ejemplo, impedir el crecimiento de la angiogénesis, es decir, de los vasos sanguíneos, detener la división celular, durante su proceso de replicación, recordemos dentro del ciclo celular, durante, por ejemplo, la mitosis, producir muerte celular espontánea, es decir, generar apoptosis en esa célula diferente, en esa célula neoplásica, o impedir la división celular al alterar la estructura de las células. Por ejemplo, si no existen los microtúbulos, si no hay una adecuada división de las cromátides, etcétera, esto puede generar entonces la cura de la enfermedad. ¿Cuáles son las modalidades terapéuticas en quimioterapia? Entonces, esas modalidades se dividen en los siguientes términos en general que vamos a definir a continuación. Neoadyuvante, adyuvante, concomitante o paliativa. La quimioterapia neoadyuvante precede a la terapia radical, evalúa la sensibilidad del tumor, disminuye el volumen y facilita el control local. Es decir, puede existir citorreducción, es decir, disminución
de la cantidad de células de ese tejido neoplásico con control temprano de las micrometástasis, es decir, disminuir la posibilidad de diseminación de ese tumor. La quimioterapia adyuvante es posterior al tratamiento local o en ausencia de enfermedad sistémica. El objetivo es eliminar micrometástasis y reforzar el control local. La quimioterapia concomitante es simultánea con la radioterapia y mejora el control local y tiene simultáneamente un efecto sistémico, de tal manera que disminuye también las metástasis, pero se potencia una acción doble, es decir, una acción sistémica de el agente quimioterápico con la acción de la radioterapia. Y la quimioterapia paliativa, el objetivo es aliviar manifestaciones de la enfermedad o prolongar el periodo libre de enfermedad. Es decir, en paliativo, cuando trabajamos el tema de paliativo, ya no nos interesa tanto la sobrevida del paciente, sino muchas veces lo que estamos buscando es calidad de vida de ese paciente. En cuanto a los principios para el uso de la quimioterapia combinada, pues a la larga es proporcionar una citotoxicidad superior con una gama de toxicidades aceptables, es decir, se hace un balance entre la toxicidad sumada de los agentes en combinación con el fin de ver su beneficio, es decir, un balance riesgo dado por la toxicidad con el beneficio para el paciente. Facilitar una mayor cobertura de líneas celulares resistentes, es decir, si ya existen algún tipo de células que pueden ser resistentes a alguno de los agentes, entonces actualmente es común ver anticuerpos monoclonales más agentes quimioterápicos clásicos. Entonces es una de las maneras de disminuir esa resistencia. Evitar o demorar la aparición de una población tumoral resistente, como lo veíamos en el punto anterior. Las normas que rigen la poliquimioterapia se combinan fármacos que se activan per se, es decir, van y ejercen su acción directamente. A igual efectividad se seleccionarán las menos tóxicas, obviamente dentro de ese balance riesgo-beneficio, pues las que me generen más beneficio con menos riesgo para el paciente y sin superponerse la toxicidad entre ellas, o sea, es decir, que no haya una toxicidad potenciada. Me explico, si algún agente quimioterápico genera leucopenia, pues que el otro tampoco vaya a generar leucopenia. Se utilizarán con unas dosis u esquemas óptimos, es la idea. Muchas veces el combinar agentes pueden disminuir dosis, optimizar dosis y disminuir los efectos secundarios. Se administrarán a intervalos en los que se haya recuperado la médula ósea, que es uno de los principales efectos secundarios de estos agentes, la depresión de las líneas celulares en la médula ósea, es decir, pancitopenia. Pancitopenia, o sea que se barren todas las líneas celulares de la médula ósea. Leucopenia, trombocitopenia y anemia. El fármaco deberá tener distinto mecanismo de acción para minimizar la posible resistencia tumoral, es decir, atacamos la célula tumoral por diferentes mecanismos para disminuir su probabilidad de resistencia. ¿Cuáles son los objetivos entonces de la quimioterapia? En general, lo que vemos aquí, como en una pirámide, enlentece el desarrollo de nuevas líneas resistentes, un rango de cobertura de las líneas celulares resistentes más amplio en una población tumoral heterogénea, o sea, una población tumoral diversa, máximo de número de muertes de células dentro de un rango de toxicidad tolerado por el paciente para cada fármaco. Y en general, los tres tipos grandes de objetivos que perseguimos son la curación, el control y la paliación. Entonces la curación lo que busca es definitivamente erradicar la mayoría, eh, por no decir todas las células tumorales, de tal manera que el paciente tenga una vida libre de tumor. Es decir, se administra el tratamiento que tiene probabilidades de curar el cáncer de una persona y en este caso el médico genera un tratamiento con intención curativa. El control, pues si no es posible, por lo menos la curación, sí, en muchos cáncer que no desaparecen, pero se pueden controlar.
de tal manera que genere una enfermedad crónica pero controlada. Y la paliación cuando el cáncer se encuentra en una etapa avanzada. Los medicamentos quimioterápicos pueden usarse para paliar los síntomas causados por el cáncer y, como lo dijimos en la diapositiva anterior, más mejorar la calidad de vida que la sobrevida en los pacientes. La valoración de la respuesta, entonces puede existir una respuesta completa cuando no hay evidencia clínica, radiográfica o serológica con marcadores específicos de tumor al menos por 4 semanas. Respuesta parcial, reducción mayor al 50%, pero no total, en el diámetro máximo transversal del tumor original, evaluado por clínica o estudios imagenológicos, o en su defecto por respuesta radiológica o clínica en el 100% con algún marcador tumoral específico elevado. Entonces hay una disminución de esos marcadores tumorales, por ejemplo el CA-125, la alfa-fetoproteína, diversos marcadores tumorales que uno encuentra en la práctica clínica que pueden ser utilizados para ellos. La respuesta mínima o falta de respuesta, reducción menor al 50% en diámetros máximos transversales. Existe una valoración del paciente que la vamos a discutir ya en la segunda parte y en cuanto al índice de Karnofsky. Entonces, por ahora dejamos aquí e iniciamos en nuestro próximo segmento este índice de valoración.